Nos acercaremos en este vídeo a un caso de psicosis paranoica analizado por Lacan a través de los ojos de su biógrafa Elisabeth Roudinesco. En este libro, Jacques Lacan, Esbozo de una vida, historia de un pensamiento, la magnífica biografía que publica Anagrama de Jacques Lacan, gran escritora Roudinesco, gran pensadora, gran biógrafa. Con este vídeo conseguiremos varias cosas. Por un lado, conoceremos un caso de psicosis paranoica encarnado en una mujer con pretensiones de ser escritora, por lo que de alguna forma nos interesa. Se trata de la historia de Marguerite Pantaine, no sé cómo se pronuncia, de apodo en adelante Aimé. Lacan la llamaba Aimé en su escrito, su nombre real era Marguerite Pantaine. El suceso de partida es el siguiente: el 18 de abril de 1931, a las 20:30 horas, Marguerite, de 38 años de edad, sacó de su bolso un cuchillo de cocina e intentó asesinar a la actriz Huguette Duflos a su llegada al Teatro Saint George, donde la actriz debía interpretar un papel principal en una comedia titulada Todo va bien. Es decir, esta mujer, que no conocía de nada a la actriz, de golpe intenta matarla con un cuchillo. Conoceremos este caso a través de los ojos femeninos de Roudinesco y no de Lacan. Con esta perspectiva reconstruiremos aquí la historia de Marguerite, con otras fuentes, no las lacanianas, de apodo Aimé en el texto lacaniano, y ofreceremos una perspectiva aérea del caso y de cómo Lacan se aproximó a él, errores que pudo haber cometido y aciertos y motivaciones. No en vano, este caso, que fue material para la tesis doctoral de Lacan, marca el inicio de Lacan en el psicoanálisis teórico y se convirtió en un texto fundamental en años posteriores sobre la clínica de la paranoia. La paranoia nos interesa porque es un fenómeno que en mayor o menor medida todos hemos podido experimentar de una forma u otra. Nos interesa también porque Marguerite quería ser escritora y estaba frustrada al respecto. La cuestión es que la noche del 18 de abril de 1931, en el Teatro Saint George, se declaró la locura de Marguerite. Como decíamos, tras intentar acuchillar a la actriz Huguette Duflos, con quien no tenía ningún vínculo, fue enviada a comisaría, luego a la enfermería especial y finalmente a la cárcel de mujeres de Saint-Lazare, donde estuvo sumida en el delirio durante 20 días. El 3 de junio de 1931 fue internada en la clínica del asilo Sainte-Anne con el siguiente informe de peritaje, extendido por un tal doctor Truel. Delirio sistemático de persecución a base de interpretación con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco. Este era el informe de peritaje. Al día siguiente del suceso, los periódicos hablan de una mujer. Fue un escándalo, una noticia. Los periódicos, la prensa, como siempre, metiendo baza, hablan de una mujer que había perdido la cabeza a fuerza de leer novelas y de tratar de publicar las suyas. Hasta ese momento, de hecho, a pesar de sus pretensiones literarias, Marguerite se ganaba la vida trabajando en la oficina de cheques postales, o sea, tenía un empleo administrativo. Nada explicaba en apariencia por qué había cometido tal intento de asesinato. El 18 de junio de 1931, Lacan entró en contacto con Marguerite y estuvo cerca de ella un año analizando su caso. Hay que especificar aquí que Lacan durante ese año no la trató, sino que estudió el caso, se limitó a estudiarlo para realizar su tesis. No efectuó ninguna práctica clínica, tarea que realizaron otros. Veremos luego cómo Lacan, al escribir el caso según Roudinesco, proyecta su propia representación de la locura, sus fantasmas y obsesiones en la escritura del caso. La cuestión es que, aunque la tesis teórica de Lacan tenga valor, veremos cómo de alguna forma también fue tendencioso a la hora de analizar o de examinar a esta persona llamada Marguerite, aquejada de paranoia. Dicho esto, vamos a ver de dónde venía la paranoia de esta mujer. Para ello tenemos que reconstruir algunos momentos de su vida, algunos hitos que Roudinesco reconstruye con diferentes fuentes, no a partir del texto de Lacan,
y tenemos que ver qué ocurrió en su vida para que ocurriera finalmente este desatado momento de locura, intento homicida, no sé cómo definirlo. El 19 de octubre de 1885, vamos al nacimiento de esta persona. Ese día, el 19 de octubre del 85, en Mauriac, centro-sur de Francia más o menos, Jean-Baptiste Pantaine y Jeanne-Anne Donnadieu concibieron a una niña a la que llamaron Marguerite. Después de ella nacieron otros 2 hermanos. Sin embargo, esta niña llamada Marguerite murió 5 años después al incendiarse su vestido por culpa de una chimenea. El 4 de julio de 1892, 7 años después, nacía una segunda niña a la que llamaron también, este dato es importante, Marguerite. Tenía el mismo nombre, el mismo apellido que la difunta, Marguerite Pantaine. Rudinesco dice, nacía la segunda Marguerite Pantaine. En esencia, la niña nació con el fantasma de su hermana muerta encima, de mismo nombre. Yo creo que simbólicamente se entiende el peso que puede tener un difunto hermano que tiene tu mismo nombre. Marguerite creció en un entorno rural algo aislada, lo cual favoreció un carácter soñador y solitario. Se decía de la madre, Anna Donnadieu, que estaba un poco loca, que sus inquietudes tenían tendencia a transformarse en sospecha. Esta madre tenía a menudo el sentimiento de ser espiada o perseguida. No la conocemos mucho, pero lo que se relata de ella es que era una paranoica. Tuvo esta madre otros 3 hijos y quedó desfallecida, tuvo muchos hijos. Con el desfallecimiento de la madre asumió el cargo de la casa la hermana de Marguerite, otro personaje importante aquí, Elise Pantaine. Esta hermana se casó en 1906 y Marguerite marchó con ella. En una relación estrecha, Marguerite no estaba casada. Sabemos que aunque era buen estudiante, Marguerite dejó los estudios y entró en la administración de correos, dejó su carrera como estudiante. En este contexto donde pasó a ser trabajadora administrativa, en un pequeño pueblo francés, tuvo un amor con un, dice Rudinesco, don Juan local. Un romance con los rasgos clásicos de la ceguera que duró 3 años. Después el amor se convirtió en odio. Marguerite, trasladada a la administración de correos de Melun en 1913, cayó en una nueva pasión, esta vez por una mujer, la señorita C.D.N. Mujer de descendencia noble. Se enamoró de una mujer, Marguerite, en el trabajo. Esta mujer era de descendencia noble, una mujer intrigante y refinada, decía Lacan, aunque trabajaba en correos como Marguerite. Y aunque trabajaba en correos como Marguerite, esta mujer se sentía por encima de todo el mundo, tenía un complejo de superioridad. Por la boca de esta mujer oyó hablar por primera vez de Huguette Duflos, la actriz a la que años después apuñalaría, o intentaría apuñalar. También oyó hablar de Sarah Bernhardt, entre otras, a las que esa mujer a la que admiraba decía conocer. La relación con esta mujer fascinante, que parecía haber descendido de otro nivel, duró 4 años hasta que de pronto desapareció. En 1917, Marguerite se casó con René Anzieu, hijo de panadero. Eran 2 personalidades completamente distintas. Él, deportivo, ponderado, pragmático, sencillo. La propia familia de Marguerite se opuso al matrimonio aduciendo que ella no estaba preparada para tener esposo dada su lentitud innegable, su gusto extremo por la ensoñación, su propensión a la lectura. Todo esto lo hacía inepta para el matrimonio, decía su familia. Pero se casó, y al poco tiempo se reveló la diferencia. Él, el marido, no soportaba que ella pasara tiempo leyendo y aprendiendo lenguas, y ella no aguantaba su desinterés por todo lo que tenía que ver con ella. Sexualmente no funcionaban bien, se preveía el desastre. Sin embargo, ocurrió algo. Su hermana, Elise, enviudó y se trasladó a vivir con el matrimonio. Allí, tal y como hizo en la casa de la madre, tomó las riendas de la casa dada la inoperancia de Marguerite, algo que la hermana le reprochaba todo el tiempo. Y eso provocó también una mayor separación con el marido y con la propia hermana, que ocupaba un lugar simbólicamente como esposa según lo esperado en esa época. Es decir, la hermana pasó a vivir con ellos, la hermana empezó a ocuparse de las cosas de la casa que Marguerite dejaba de lado, la hermana, digamos que agradó al marido y Marguerite quedó como aislada frente a esa
figura de pseudo matrimonio que representaban el marido real y la hermana. Aunque se sentía humillada por esa hermana intrusa que la abrumaba de reproches, Marguerite se dejó dominar por ella, como se había dejado dominar por la intrigante empleada de correos años atrás. En 1921, Marguerite queda embarazada, pero acompañado a ese suceso feliz ocurre un cambio en la mente de ella. Empieza a creer que en el trabajo todos hablan mal de ella. Incluso empieza a reconocer alusiones veladas dirigidas a ella en los periódicos. Esto ocurre cuando se queda embarazada. Empieza a tener pequeños momentos paranoicos. Estos desajustes en la mente de Marguerite fueron en aumento durante el embarazo. Un día le tiró una plancha al marido. Otro día reventó a cuchilladas las ruedas de una bici de un colega de trabajo. Estaba como desbocada. En marzo de 1922 dio a luz a una niña que nació muerta, asfixiada en su propio cordón umbilical. Ese día apareció de pronto la antigua colega admirada de correos, esa mujer que tenía contactos con las altas esferas. Esa mujer la llamó y con descaro la acusó de ser culpable de la muerte de su hija, cosa que sumió a Marguerite en un encierro y mutismo. La mujer a la que admiraba la criticó. Sin embargo, volvió a quedar embarazada con el mismo desarrollo de paranoias durante el proceso poco después. Esta vez, en 1923, nació un hijo varón. Aquí, Rudinesco rescata unas palabras del hijo ya mayor en torno a su madre, Marguerite. El hijo dice acerca de la madre: esta hermana desaparecida que había marcado el primer fracaso de mi padre y mi madre siguió en sus pensamientos y palabras mucho tiempo. Yo era el segundo al que había que vigilar y cuidar tanto más para evitar el destino de la primera. Claro, nótese aquí que la propia Marguerite tenía una hermana muerta, como os hemos contado al principio. Marguerite había tenido una hermana llamada también Marguerite, en este caso de mismo nombre. Algo que le supuso un peso a ella como niña. Aquí Marguerite ha tenido una hija que ha muerto y el hijo se lleva todo el peso del cuidado excesivo de la madre que teme que el hijo también muera. Hay una especie de repetición como transgeneracional, algo un tanto misterioso, como simétrico entre la madre y el hijo, las vivencias. ¿Qué ocurre con este hijo? En los primeros meses Marguerite lo sobreprotege. Por ejemplo, ante el frío lo cubre con capas de ropa. Él muchos años después, de hecho, recuerda que se sentía ahogado como el cogollo de una cebolla. O sea, le llenaba de abrigos por si tenía frío. Lo protegía demasiado. Sus delirios y ambiciones literarias empezaron a formarse aquí. Dimitió de su empleo de correos cuando el niño todavía era muy pequeño. Se sacó el pasaporte para marchar a Estados Unidos, donde iniciar una nueva carrera literaria. Y todos estos sucesos encadenados fueron vistos como inicio de una especie de locura y acabó internada y separada de su hijo en una clínica. En esta clínica, esta mujer acabó de perder el contacto con la realidad. A los 6 meses fue liberada, volvió a tomar a cargo al hijo y terminó abandonando en 1925 a la familia para partir hacia París, donde seguiría trabajando en correos, pero donde podría estar cerca de la vida literaria a la que aspiraba. Así empezó en Marguerite, en su traslado a París, una doble vida entre lo real, que era su trabajo de correos normal como administrativa, y lo delirado, carrera literaria triunfante, o ella creía eso, ella comprendida por el público, ella fantasías de grandeza, ella fantasías de éxito. Cuando salía de las oficinas de correos se convertía en una intelectual. Iba a los cafés, tomaba lecciones particulares, asistía a tertulias con otros escritores. Fue en ese entorno donde oyó hablar de nuevo de Wet Duflos, la actriz. Conectando ese nombre con la antigua amiga intrigante a la que había deseado en el pasado, empezó a obsesionarse con Duflos. Armó un delirio según el cual Duflos conocía a Marguerite y le guardaba el rencor. O sea, ella se empezó a creer que conocía a esta mujer, esta actriz famosa, la conocía a ella, y que esta actriz famosa le guardaba un rencor a ella, estaba contra ella. Ni siquiera se conocían en realidad. Le ocurrió lo mismo con otras dos artistas, Colette y Sarah Bernhardt. No las conocía de nada, pero se identificaba con ellas, a pesar de que en ningún caso ella hubiera sido reconocida como artista, ni ellas la conocieran de nada.
Las consideró como Duflos perseguidoras de su persona. Creía que esas mujeres famosas estaban contra ella. En este punto, Roudinesco analiza las lecturas de Marguerite, en concreto su pasión por las novelas de Pierre Benoit, cuyas tramas simbólicamente simétricas con todo lo que hemos estado contando hasta ahora avivaron su paranoia y delirio contra esas artistas famosas. En las tramas de este hombre, de este escritor, aparecían mujeres que encarnaban muy bien el propio papel de ella, como persona que quiere marchar de un lugar pobre, ir a la ciudad y triunfar como artista. En agosto de 1930, 8 meses antes del atentado, redactó una tras otra 2 novelas y las mandó copiar a máquina. La primera, titulada El detractor, estaba dedicada al príncipe de Gales y contaba la vida idealizada de una campesina, Aimée le llama al personaje. Luego Lacan cogería este nombre Aimée para ponerle seudónimo para hablar del caso. O sea, Lacan habla de Marguerite como Aimée y lo saca de aquí, de una novela escrita por Marguerite. Esta novela cuenta la vida idealizada de una campesina, Aimée, y su amor por un campesino, David. Aquí Roudinesco analiza cómo la ficción de Marguerite disfraza su propia locura, en un análisis brillante de lo que es realmente la literatura autobiográfica genuina. O sea, Roudinesco realiza la labor de analizar las novelas que escribió esta mujer, Marguerite, y de ver en ellas el germen de su locura, de sus obsesiones, ver cómo codificaba sus obsesiones en las ficciones que construía, sus deseos y anhelos, sus megalomanías, sus ganas de ser famosa, etc. Dice Roudinesco respecto a la trama de esta primera novela titulada El detractor: una heroína en busca de amor que llevaba casualmente el nombre sacado de los relatos de Pierre Benoit, autor al que admiraba, una cortesana a la que se le reconocía a la mujer célebre, condenada y adulada, un detractor que complotaba y una familia destruida por la pareja maldita. Cifraba a Marguerite cuestiones que ya habíamos visto esbozadas en su biografía en una trama. Se entiende aquí la función, digamos, catárquica de la literatura, de filtrar los propios traumas. Entiendo que en eso Marguerite, a pesar de tener una situación de paranoia o delirio, pues intentaba con su pieza artística trabajar sus cuestiones. La otra novela que escribió tiene una estructura muy parecida a la primera. También se ve claramente como cifra algo parecido, pero ambas hablan de una mujer con una serie de esquemas que son muy parecidos a los suyos propios familiares y una serie de anhelos. La cuestión es que ambas novelas fueron rechazadas por el comité de lectura de la librería Flammarion, cosa que enfureció a Marguerite. Ella ya soñaba naturalmente con el éxito, ya había fantaseado mucho con eso. Fantaseaba con que se iba a codear con las grandes enemigas admiradas Colette, la actriz Duflos, con otros personajes con los que fantaseaba todo el tiempo. Así que el rechazo generó una brecha y sus esperanzas se hundieron. Y entonces entró en el delirio que le llevaría meses después a irrumpir en el teatro para apuñalar a su supuesta enemiga Duflos, la actriz Duflos. Hemos visto la historia que condujo hasta el crimen y vemos como poco a poco esta actriz va resonando en el nombre de ella, se crea una imagen mental de esta actriz, ella va gestando una paranoia en torno a estos sujetos a lo largo de diferentes momentos de la vida. Vemos también cómo hay momentos traumáticos clave muy importantes que tienen una incidencia. Veremos ahora cómo oscila todo esto en relación a la paranoia y lo veremos rápidamente porque quiero que sea esto una invitación a la lectura de esta obra magnífica. Tanto la de Lacan como la de Roudinesco, la biografía esta que estamos comentando de Roudinesco. Este es el resumen del caso por parte de Lacan, lo que escribió Lacan tras los primeros 15 días de conversación con Marguerite. Psicosis paranoica, delirio reciente que desembocó en tentativa de homicidio. Temas aparentemente resueltos después del acto, dice Lacan. Estado oniroide. Interpretaciones significativas, extensivas y concéntricas agrupadas alrededor de una idea prevalente, las amenazas a su hijo. Sistema pasional : debe cumplir para con este último, para con su hijo. Impulsos polimórficos dictados por la angustia. O sea, en el esquema mental, Marguerite temía que su hijo fuera atacado por estas personas famosas. Creía que hablaban mal de ella, creía que toda esa gente famosa estaba contra ella y contra su hijo y tenía esta necesidad de protección desplazada hacia el hijo. Roudinesco en este libro reconstruye el caso de Marguerite con fuentes alternativas, lo hemos reconstruido un poco aquí también en este vídeo,
y dedica el capítulo 4 al trabajo de Lacan con el caso. Aquí destaca varias cosas que considero importante y con esto vamos cerrando el vídeo. Es una invitación a leer, como decía. Lacan utilizó durante un año todos los medios de que disponía para reconstruir un caso de paranoia de autocastigo. El caso que hemos relatado de Marguerite. La mujer que había fallado al cometer el crimen presentaba signos de paranoia y a la vez se sentía perseguida y tenía erotomanía y megalomanía hacia su propia figura. Dice Rudinesco que Lacan pasó por la paciente sin tratar de escuchar nunca otra verdad que no fuera la verdad que confirmaba sus hipótesis. No la trató y tampoco la ayudó. Ella misma, Marguerite, dijo que le parecía demasiado payaso y seductor como para confiar en él. El texto que publicó finalmente Lacan en su tesis deforma la historia original que aquí hemos contado. La literaturiza en cierto sentido y resulta difícil decir qué es una deformación intencionada y qué es un error real de Lacan cometido para sus fines teóricos. La clave es que este texto que cuenta el caso de forma cifrada de Marguerite, tiene mucha importancia más allá de los errores, porque Lacan abandona aquí su faceta como doctor, se desvía de la causa orgánica como causa principal de la locura y entramos en el terreno del psicoanálisis, donde la simbología de las vivencias explica la naturaleza de la locura, como hemos visto, y cómo el trabajo con estas vivencias puede también llevar a una supuesta curación de la locura. Le interesa a Rudinesco, psicoanalista a su vez, y de gran inteligencia, reflexionar sobre por qué a Lacan le interesó este caso en concreto. Dice Rudinesco, era preciso que la paranoia fuera femenina para que Lacan pudiese contemplar en el espejo que le tendía Marguerite /Aimé una imagen invertida de su propio universo familiar. Un universo donde reinaba la aparente normalidad, pero se escondía también la locura. Es decir, que había un interés propio en Lacan por esta paciente que era también isomórfico con su propia existencia, lo cual me parece un hallazgo de la biógrafa muy interesante que le da una capa más a este libro, porque Lacan analiza a una persona, pero la biógrafa analiza también a Lacan. Me parece un hallazgo interesante. Lacan prepotente desde niño y sin duda megalómano, con problemas quizá afines. Acerca de la paranoia, Lacan demostró que la significación inconsciente del motivo paranoico aparecía en un mecanismo de delirio entre dos, en el que la hermana mayor, Elise, sustituía a la madre. Después, que la paranoia de Marguerite surgía con el primer hijo y finalmente que la erotomanía estaba ligada a una homosexualidad reprimida. Cosa que, por cierto, comentamos aquí en este canal en un vídeo sobre la paranoia y gangstalking, que os pongo aquí arriba, la relación entre la paranoia y la homosexualidad autorreprimida. Por un lado, dice Rudinesco, Aimé se apegaba a las mujeres célebres porque éstas representaban su ideal del yo. Por otro, se prendaba del príncipe de Gales, le dedicaba las novelas y se las enviaba, las que escribió y fueron rechazadas, para satisfacer su rechazo de las relaciones heterosexuales y para desconocer las pulsiones experimentadas hacia su propio sexo. Al herir a la actriz hería, pues, a su propio ideal. Por eso, paranoia de autocastigo. En la lectura que hace tanto Lacan como Rudinesco vemos que lo que subyace a esta paranoia hay una situación de transposición del deseo. El deseo, digamos, homosexual está oculto, queda sepultado, no pudiendo ser reconocido y se genera la paranoia. Se generan también situaciones de idealización, de devoción, bueno, un desajuste importante que hemos ido desgranando en este vídeo. Y este sería, pues, el caso en el que Lacan se inició en el psicoanálisis, dejó de lado, digamos, un poco su faceta como médico o su faceta ya de tratar la locura de forma orgánica y abrazó la posibilidad de que este tipo de patologías, en este caso una psicosis, pudieran ser tratadas por la palabra o a través del estudio, en el entender cómo una persona trama su vida, la narra, la vive y la construye en su mente. En el caso de Aimé Marguerite me pareció muy interesante por esto, porque era una escritora que quería triunfar, que tuvo una serie de desgracias que la marcaron muy duramente, madre muy controladora, que le puso nombre igual que la hermana difunta,
una hija difunta, un hijo al que sobreprotegió y del que todo el rato temía que le pasaran cosas, un marido inútil, una hermana muy dominante que ocupaba el papel que ella no era capaz de ocupar porque ya estaba en sus ensoñaciones como literata o pretendida literata. Bueno, un esquema que llega finalmente a desatar poco a poco en una especie de sobrecarga o cortocircuito la locura que acaba casi en un intento, bueno, casi no, acaba literalmente en un intento de asesinato. Claro, cuando se ve en las noticias que esta persona ha intentado matar a una actriz, parece una loca pura. Cuando bajamos a la historia y vemos todos los detalles, vemos que hay muchos elementos que le van dando sentido. Vemos como poco a poco se va obsesionando por esta persona, esta actriz, cómo se fija, digamos, el objeto de la paranoia y cómo este objeto a veces es extraño porque está pegado a gente a la que admiramos, esa figura fantasmal que aparece por ahí, una mujer a la que ella admiraba, esa admiración loca que esconde otra cosa. Si os ha gustado me ayudaría mucho que le dieras al like y si queréis suscribiros también para encontrar más vídeos de este estilo, incluso también entrevistas y conversaciones en este canal. A mí me ayuda bastante este tipo de gestos pequeños también que comentéis porque por un lado me anima y por otro lado ayuda a que el algoritmo nos ponga un poco mejor y haga llegar a más gente un contenido que en principio yo no quiero enfocar a palabras clave o cosas por el estilo, sino que quiero hacer un poco más profundo. Entonces agradezco estos pequeños gestos para poder seguir haciendo otros vídeos, pero en todo caso es información para vosotros gratis que también me sirve para mí para reflexionar sobre mi propia existencia, porque igual que Rudinesco se pregunta por qué Lacan estudiaba ese caso, yo debo preguntarme por qué me intereso por Rudinesco que estudia Lacan, que estudia ese caso. Y con esto me despido. Hasta la próxima.